Cafeteros, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Soy Seki y el día de hoy les traigo la guía de la mejor composición para este parche 14.7b en el set 11 de TFT Fábulas en tinta. Arrancamos con los aumentos. El primer aumento que me dan es prismático. Aquí decido irme por el nuevo recluta, ya que me permite ingresar una ficha extra a mi tablero y además me otorga un duplicador de campeón mayor. Y esto es muy bueno en esta composición, es uno de los mejores aumentos que puedes tomar, ya que a nivel 8 y 9 puedes conseguir capear tu composición demasiado rápido y overescalar a tus rivales. Aquí en pantalla te voy a ir poniendo la composición de nivel, cómo la jugarías desde juego temprano, juego medio y juego tardío, nivel 8, 9 y incluso nivel 10. Yo en este juego únicamente me fui a nivel 9 porque como tenía el nuevo recluta, pues preferí esa economía que iba a gastar en subir de nivel, mejor aprovecharla para conseguir mis fichas a 2 estrellas, que eso para mí es más importante que subir de nivel y simplemente meter alguna ficha o sinergia que esté a 1 estrella y no me aporte gran cosa. Entonces, para mí la mejor forma de capear esta composición es en nivel 9, ingresando a Udyr y a Saya, que son al final del día legendarias y que es muy difícil de conseguir en niveles como el nivel 7, 8. Siempre te las pueden regalar, pero para mí es un poco complicado, la verdad. Muy rara vez me han regalado esas fichas en niveles más bajos que en nivel 9. Entonces, para mí la meta en esta composición es estabilizar siempre nivel 8. Con un Galio al 2, incluso con una Kai'Sa al 1 ya estarías más o menos estable. Si puedes conseguir Galio y Kai'Sa 2, pues con eso ya estás seguro de que te puedes ir tranquilamente a nivel 9. Pero igual ten en cuenta que a veces los rivales pues están demasiado fuertes. Aquí en el segundo aumento me decido ir por Mártir si no estoy mal, ya que es una opción sólida. Es una opción que siempre pues viene bien en cualquier composición en general. Tienes mi espada, igual es buenísimo porque pues tus carries principales son de daño físico. Pero yo creo que Mártir en general es una opción más viable, que te puede dar mucho poder en juego tardío, ya que esa curación extra, aunque no lo parezca, marca mucho la diferencia en las teamfights. Como les digo, a lo mejor en juego temprano no se note tanto, pero en juego tardío créanme que se nota muchísimo. Al final del día, para mí, pues Mártir es un aumento de combate, aunque no te dé daño ni nada de eso, al final del día cura tus unidades y eso pues en las peleas marca diferencia. En juego temprano, pues como les digo, a lo mejor y no se note tanto, pero en juego tardío créanme que pues se nota una banda. Aquí, bueno, pues en juego temprano por lo regular holdeamos lo que viene siendo Timos y Sivirs, ya que Timo y Sivir son fichas que juegan en la composición desde juego temprano hasta juego tardío. De hecho van en la composición final, ya que pues los ocupas para 4 tiro trucos. Sivir te activa, aparte de tiro truco, te da teje historias, que al final del día tener una ficha extra como lo es Scale, aunque esté a 1 estrella, bueno, al final del día es una ficha extra y por ejemplo al Kokmau le va a costar matar a una ficha más antes de llegar a matar a tu carry, entonces bueno, siempre ayuda cualquier cosa que pueda aportar algo a tu composición. Para mí la mejor forma de, o el mejor talismán que le puedes dar a Kale es el talismán rojo, ya que tú sí o sí, o el 90% de las partidas vas a buscar el último suspiro para Kai'Sa, ya que es un objeto ideal. Yo incluso lo armo aún teniendo manto del ocaso en la línea frontal, porque muchas veces el portador de manto del ocaso suele morir. Y si muere y Kai'Sa no tiene último suspiro, se queda muy floja. Aquí decido irme por el aumento de que te otorga 2 campeones de coste 4 y un objeto de soporte. Porque yo sabía que en mi composición hay algunos campeones de coste 4 que me sirven, que son Kai'Sa, Galio y Sylas. Por suerte me dieron Sylas. Entonces tenía bastantes opciones que me podían dar fichas que me sirvieran en la composición final. Y en este punto de la partida las necesitaba mucho. Aparte que sabía que en este punto de la partida, que ya estamos entrando en fases ya llegando a juego tardío, bueno, pues sé que los objetos de soporte en este punto son muy muy poderosos porque pueden marcar la diferencia en las teamfights. Y ya lo verán más adelante como este objeto que corta el mana de los enemigos es muy, muy, muy bueno en juego tardío. A lo mejor en juego temprano, en juego medio no se note tanto, pero en juego tardío se nota una banda y eso va a marcar la diferencia para que yo pueda ganar teamfights en juego más tardío, como les decía.
Aquí en los carruseles pues siempre intentamos ir por componentes que puedan cerrar los objetos y pues siempre yendo por opciones que más que nada eso, ¿no? Que puedan completar mis objetos que tengo ahí por mis componentes que todavía no tengo armados o, o más que nada eso, gente. Hay muchas personas que intentan siempre armar objetos perfectos y realmente si yo en esta partida hubiese querido armar objetos perfectos, pues me hubiera ido muy mal. Como pueden ver, Timo no tiene el blue. En lugar del blue le armé un sustituto que es el yelmo adaptable. Kaisa no tiene filo del infinito, pero lo compensé con el objeto de tintas sombrías que es el bombardero, que es muy bueno, o no me acuerdo si es bombardero o furia. El caso es que esos dos objetos de tinta sombría en Kaisa son buenísimos. Más el que tiene, creo que sí es la furia, porque le da velocidad de ataque y aparte más daño cuando tienen menos vida los enemigos. Eso es un montón. Y bueno, cualquiera de los dos es buena opción. Pero yo si tengo la posibilidad de armarle tres objetos a Kaisa siempre, para mí es mejor. Los tres mejores son Filo Infinito, Último Suspiro y el Verdugo de Gigantes, ya que Kaisa pues es una ficha que necesita derretir la línea frontal enemiga lo más rápido posible para que empiece a acceder su línea frontal, que en este caso es Udyr y Sylas, a la línea trasera enemiga y así poder ganar las teamfights lo antes posible. Y miren, ahí con el Verdugo de Gigantes vieron cómo derretimos al Bolívar y a la Tristana. Es impresionante. Se me olvidó mencionar, gente, que esta partida es una partida de competitivo. Estoy jugando, en ese momento estaba jugando el Open número 1 de Latinoamérica. Estábamos contra tres ex mundialistas o cuatro, no estoy seguro, creo que tres, que son Relic, Altenagüe y no me acuerdo quién otro más, pero estábamos contra varios ex mundialistas y aún así con esta mesa conseguimos ganarle a ellos. Imagínate lo que puedes hacer tú contra tus panas o contra gente de Rankeds. O sea, yo estoy aquí jugando contra la gente de más alto nivel de TFT en toda Latinoamérica. O sea, esta composición si la llegas a jugar bien, siempre vas a conseguir ganar tus partidas y esto te va a llevar muy fácil hasta Master. Y incluso en Master te va a dar buenos resultados. Yo la estoy jugando muchísimo cada vez que puedo la juego, pero no siempre. O sea, hay algunos spots en los que no me gusta tanto. Por ejemplo, cuando no tengo una salida de tiro trucos con Sivir Timo, a veces se complica la transición porque Sivir es una ficha que está muy contesteada, todo el mundo la usa. Y luego si no tienes ni una Sivir extra en juego tardío, luego no la puedes conseguir, créanme que le ha pasado a más de uno. Y bueno, Timo es una ficha que sí o sí vas a conseguir, pero sin Sivir en juego temprano, la verdad que Timo queda flojo. Si no tiene tiro truco activo, es muy pocho. O sea, con tiro truco es Jesucristo el Timo, aunque esté al 1 o al 2 hace muchísimo daño y es el que aplica mejor el Morelo. Y bueno, es esa parte importante también, que Timo es una ficha que vas a usar desde juego temprano hasta juego tardío. Y el ítem y el objeto más importante que le debes de dar siempre es el Morelo Nomicon. En su sustituto que no haya Morelo, pues le puedes dar un bufo rojo. También le sirve, o sea, hace la misma función, aunque es muchísimo mejor el Morelo por las estadísticas que le da. Pero pues yo igual uso del rojo en Timo y es lo mismo, o sea, es el mismo objetivo con unas estadísticas no tan buenas para Timo, pero termina siendo el objetivo que es cortar curaciones a toda la mesa rival. Y aquí ya estamos en juego tardío y aquí ya lo más importante es el posicionamiento. Aquí en este caso, pues yo mi línea trasera tengo un posicionamiento estándar que sé que siempre va a funcionar. Me enfoco más en el posicionamiento de la línea frontal, que es donde tengo el objeto de soporte que corta el mana, que ahorita el portador es Sylas. Em, entonces, para mí lo más importante es mi línea frontal en tema de posicionamiento en este momento. Cambiaría algo de mi línea trasera si el rival tuviera algo que pudiera accederme fácilmente y tendría que, no sé, por ejemplo, un Yone. Si hubiera un Yone, si tuviera que mover mi Kai'Sa a un lugar más seguro y protegerla con fichas que no sean tan importantes. Pero en este caso, como no a este punto de la partida ya no había Yone, estábamos contra Tegistorias y contra, bueno, Tegistorias legendarias y contra el reroll de Kog'Maw míticos, pues no se me hizo tan importante el posicionamiento de la línea trasera.
Me enfoqué 100% en la línea frontal y aquí podrán ver cómo escauteo, cómo posiciono, cómo muevo las fichas delanteras para al final del día eludir. Lo que buscamos es que entre a la línea trasera enemiga, como en esta ocasión, miren cómo se coló hasta allá atrás, que mate a los carries enemigos en lo que Kai'Sa termina de ayudarle a hacer el daño. Y ya cuando queda una ficha enemiga sola es muy difícil que Kai'Sa pues muera, porque pues aunque se le venga encima, como en este caso Udyr, pues lo va a deletear. Kai'Sa tiene muchísimo daño con el verdugo de gigantes y el último suspiro. Para mí esos dos son los objetos más importantes en Kai'Sa. También puedes darle el filo infinito, pero en este caso, como ven, está trabajando bastante bien solo con los dos objetos más importantes en mi opinión, que reducen armadura y hacen más daño a los campeones que tienen más vida. Y aquí entramos ya a las últimas teamfights. Aquí, como les digo, yo aparte de intuición, pues es como predecir lo que va a hacer el rival. Esto te lo va dando la experiencia también. Aunque en rangos bajos, medios, la gente suele ser muy predecible. Entonces tienes que abusar del posicionamiento rival para ganar teamfights. Yo hay teamfights que he ganado hasta incluso fichas de coste 4-3 estrellas solo por posicionamiento. Luego les traeré alguna partida, alguna guía más bien de posicionamiento. Les tengo pendientes varias guías, gente, pero estuve concentrado en esta competencia. Estuve entrenando, todo la mayor tiempo estuve entrenando y probando cosas. Y ahorita que ya pasó el Open ya tengo un poquito más de tiempo. Ahorita ya me voy a enfocar solo en subir de rangos en el, en el ranking. Y voy a estar haciendo stream de lunes a viernes, como siempre, gente, a partir de las 3 o 4 p.m. hora México por mi canal de Twitch. Se los dejo aquí en la descripción, siempre están todos los enlaces. Y también les voy a dejar el link de mi Tacter para que me sigan. En Tacter es totalmente gratis crearse una cuenta, porque ahí voy a estar subiendo las guías y todo lo que ven aquí en YouTube antes de que lo suba aquí, para que estén pendientes. Esta composición ya la había subido a las mejores composiciones del parche 14.7b. Pero pues a lo mejor y alguno de ustedes no sabía bien cómo jugarla. Y aquí, bueno, como yo soy nivel 9 y tengo el nuevo recluta que me deja ingresar una ficha, la mejor ficha para ingresar en esta mesa a nivel 10, si es que llegas a nivel 10 o tienes por ahí igual que yo el nuevo recluta, es Lisandra. Lisandra es una ficha que aunque no tenga sinergias activas, siempre va a ser útil. Y ahorita van a ver todas estas teamfights si están poniendo atención. Muchas de ellas las he ganado solo por Lisandra. O sea, realmente es una ficha espectacular que siempre entra. Porque deshabilitas a un rival enemigo y normalmente es un frontlaner enemigo. Si no lo llegan a matar, al menos lo desposiciona y eso hace que nuestra línea frontal tenga acceso más rápido a la línea trasera enemiga. Y esta teamfight, pues aunque murió rápido Lisandra, no importó porque pues bueno, nos dio el tiempo suficiente para terminar de matar a toda la mesa rival. Y llegamos al final, espero que les haya gustado, dejen su like, nos vemos en el próximo video, adiós.